Muy buenas tardes, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por este día caluroso que nos da, porque vale más, dice la palabra, estar vivos que estar muertos, aunque esté el calor fuerte. Eso es así. O alguno de ustedes no quisiera estar aquí soportando el calor. Bueno, si quisieran, ya estamos completamente seguros de estar en la presencia del Señor. Bueno, sería mucho más bueno estar muerto y estar en la presencia del Señor. Si no estamos completamente seguros de eso, pues es mejor estar vivos, ¿sí? Y soportar el calor. Vamos a orar. Antes de meditar en la palabra de nuestro Dios, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Poderoso Dios, nos acercamos, Señor, ante tu presencia en esta hora porque reconocemos que no hay Dios como tú. Y por esa razón te alabamos y te glorificamos. Pero asimismo, Señor, nos humillamos para escuchar tu palabra. Esa palabra tuya, Señor, que nos quebranta, que nos transforma, que nos hace nuevos, que nos muestra, Señor, tu voluntad a fin de que podamos ser perfeccionados y nos conduzcamos en esta vida como hijos tuyos. Te rogamos, Señor, que nos hables al sentido y que abras también nuestro corazón para que tu palabra la podamos recibir y la llevemos a la práctica. Te pedimos, Señor, estas cosas humildemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. La hermana Chonita se quejó con el pastor y le dijo: ya no sé si continuar en la iglesia, pastor. Y el pastor le dice: ¿por qué, hija? ¿Por qué dices tal cosa? Ella dice: bueno, porque cada que usted predica sobre el amor, yo quiero ponerlo por obra, pero quiero amar a mi hermano y me doy cuenta que mi hermano está muy feo. Y entonces eso no me mueve el corazón para amarlo. Luego miro a mi hermana y quiero amarla también, pero ella me mira feo. Entonces, ¿qué hago, pastor? Y el pastor entonces abrió su Biblia pacientemente y comenzó nuevamente a exponerle las razones para amar a los hermanos en Cristo Jesús. A veces nosotros nos quejamos porque se nos predica el mismo tema muchas veces. En este tiempo se ha hablado del amor fraternal, del amor entre los hermanos. Y algunos tal vez dirán: es un buen tema, es un tema muy hermoso, trascendental, necesario para la iglesia. Pero otros tal vez también dirán que es un tema que hemos escuchado muchas veces, que es un tema repetitivo, es un tema que conocemos y que poco practicamos. Eso sí es verdad. Y yo creo con toda seguridad que eso le decían también al apóstol Juan, porque Juan en sus cartas, como en su evangelio, siempre trata constantemente el tema del amor. Es un tema repetitivo y por esa razón a él se le conoce así, como el apóstol del amor, el discípulo amado o amante. Pero este discípulo amante, Juan, expone el tema del amor no como una característica más dentro de la vida cristiana, sino como el punto medular, el punto central de la vida cristiana. No se puede ser cristiano sin amor. No se puede ser hijo de Dios sin esta característica fundamental dentro de la vida. La vida cristiana entonces se fundamenta en el amor, y esa es la razón por la cual los discípulos siempre insisten con firmeza en el amor, porque el mismo Jesús, el mismo Jesucristo, siempre insistió en que sus hijos, en que su iglesia, en que sus discípulos se distinguieran por el amor. Y en eso es que el mundo conocerá que nosotros somos hijos de Dios. ¿En qué? En que nos amemos unos a otros. En eso conocerán que somos hijos de Dios, que confesamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas y que es nuestro Salvador. ¿En qué? En que nos amemos unos a otros. Ahora, usted se ha preguntado sobre este hombre que escribe estas cartas, sobre Juan. Conocemos de Juan que es el discípulo amado, que es el discípulo amante, que es el discípulo que habla del amor. Pero ¿acaso usted se ha preguntado sobre su vida pasada? Es decir, la vida pasada de Juan. ¿Quién era Juan antes de llegar a ser el discípulo amado?
o amante. Miren, Juan originalmente no era tan amante como se presenta en esas cartas. Usted puede ver, por ejemplo, en San Marcos capítulo 3, versículo 17, que el Señor Jesús, a él, a Juan y a Jacobo, los apodó Boanerges. Y Boanerges significa hijos del trueno, porque eran como un trueno. Estos hombres se encendían rápidamente, estos hombres eran temperamentales, no eran fáciles de controlar. Ustedes ven también, por ejemplo, en San Lucas 9:54, que el Señor los envió a predicar a Juan también y a Jacobo su hermano a Samaria. Y en Samaria no los recibieron bien. Y entonces ellos le dicen a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Les digo, ellos no amaban, originalmente no eran muy amorosos. Pero no obstante, también la Biblia los presenta originalmente en Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21, como personas egoístas. Juan y Jacobo su hermano incitaron a su mamá, a su madre, para que le dijera a Jesús: Jesús, quiero hacerte una petición especial por mis hijos. Y esta petición especial por mis hijos es que tú concedas en tu reino que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Ven, estos hombres eran ambiciosos, eran egoístas, no eran hombres muy amantes. Sin embargo, en el transcurso de su vida, en el transcurso de la enseñanza que recibieron de nuestro Señor Jesucristo, entendieron que a Jesús lo caracterizó siempre el amor, que Él predicó del amor, que Él vivió en el amor y que hasta el último momento de su vida siempre estuvo dispuesto a amar, aún hasta sus enemigos, a amarlos. Por esa razón es que al final del ministerio Jesús pudo referirse también a Juan y encomendarle, luego de estar seguro que Juan había cambiado, encomendarle la vida de su madre. Y ven ustedes que en la cruz solamente Juan está allí, de sus discípulos, con María, la madre de Jesús. Y entonces Jesús se refiere a Juan y le dice: hijo, he ahí tu madre, cuídala como si fuera tu madre. Y madre, he ahí tu hijo. Él es el que está allí, pero cambió a raíz precisamente de ver en Jesús esa práctica constante del amor. De manera que es para nosotros fundamental considerar las razones por las cuales el apóstol Juan nos escribe a nosotros insistentemente que nos amemos unos a otros. Y ese es el tema de esta tarde: las razones para el amor fraternal, o las razones para amarnos unos a otros, porque eso es el amor fraternal, el amor entre los hermanos. ¿Cuáles son esas razones? Es la pregunta. La primera razón por la cual nosotros somos llamados a amarnos unos a otros es porque Dios es amor. Repítelo conmigo. ¿Cuál es esa primera razón por la que somos llamados a amarnos unos a otros? Porque Dios es amor. Es una razón simple, una razón llana, una razón específica y tajante. Dios es amor. Y si somos sus hijos, somos llamados a amar, así como Él amó también. La esencia de Dios es el amor. Y aun cuando Dios en su ser, en su persona, tiene otros atributos, otras características como son la justicia, la sabiduría, la santidad, esos atributos de manera perfecta, el amor, este atributo específicamente, el amor, viene a ser como la tela que envuelve y que cubre todos los demás atributos. De manera que aunque la santidad de Dios, ese atributo tan perfecto en Dios, exija el pago del pecado y exija que el ser humano, el pecador, pague por su pecado, el amor de Dios hace que Dios obre con paciencia en el pecador hasta conducirlo a la cruz de Cristo para alcanzar vida eterna. El amor de Dios es entonces como esa tela que envuelve
todos los demás atributos, de tal manera que obre así como un Dios amante, como un Dios misericordioso, como un Dios compasivo. El texto nos dice, el versículo 10, en esto consiste el amor. Capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso dice San Juan, 1 de Juan 4, 10. Y esto nos habla de un amor entregado, de un amor sacrificial. Es un amor evidente, es un amor claro, es un amor que no se oculta, es un amor que se expresa. El Señor estuvo dispuesto a amarnos a nosotros, viles pecadores, a pesar de nuestra condición, estuvo dispuesto a hacer esto. Y déjenme decirles, estimados hermanos, que para el Señor era mucho más fácil y mucho más sencillo expresar a toda la raza humana su justicia, su ira santa y consumirnos por nuestro pecado. Eso era mucho más sencillo hacerlo para Dios. La ley exigía eso, que nosotros pagáramos por nuestro pecado, y la paga del pecado es la muerte. Al Señor nada le costaba consumirnos y darnos esa retribución que merecíamos. Sin embargo, el Señor quiso escoger una vía más difícil, una vía más complicada, a fin de que nosotros pudiésemos conocer el amor y la benignidad de Dios. A fin de que nosotros pudiéramos conocer la gracia de Dios, esa gracia infinita con la que nos redime, con la que nos perdona, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Ese amor por el cual nos acepta como hijos suyos, permitiendo que su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario tome nuestro lugar y allí pague por nuestra maldad, pague por nuestro pecado. Él prefirió hacer eso. Él prefirió matar a su propio Hijo en la cruz del Calvario para no consumirnos a nosotros con su ira. Ese es un camino bastante difícil, pero el Señor lo escogió por amor a ti, por amor a mí que no lo merecíamos. Él escogió esa vía. Por esa razón el apóstol Juan comienza con esa razón fundamental. Si nosotros tenemos que amarnos unos a otros, es precisamente porque Él nos amó a nosotros primero, y ese amor lo expresó a través de su Hijo Jesucristo, al cual entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, algunas personas de repente en sus circunstancias, en sus presiones, se atreven a cuestionar a Dios y preguntarle: ¿dónde está tu amor, Dios, por mí? ¿Dónde está tu amor, Señor, por mi vida? Y aunque parece que el Señor está guardando silencio, la respuesta del Señor contundentemente es: mira la cruz, hijo. Mira a mi Hijo derramando su sangre por tus pecados. Mira a mi Hijo entregándose a sí mismo en la cruz, tomando tu lugar, a fin de que ahora puedas gozar de vida eterna. El amor de Dios es un amor sacrificial, es un amor entregado, es un amor que no puede medirse. Y si acaso nosotros quisiéramos experimentarlo, que sería algo completamente difícil de soportar, miremos a Abraham. ¿Acaso nosotros quisiéramos experimentar en nuestra propia carne la prueba que el Señor le hizo pasar a Abraham? ¿Quién de nosotros podría entregar su propio hijo en sacrificio para demostrar así su amor a Dios y su fe a Dios? Yo creo que ninguno de nosotros lo haría. Pero el Señor permitió esta prueba a Abraham a fin de que conociera su amor tan grande, el amor tan grande de Dios, que es mucho más amplio que el cielo hacia la tierra, es mucho más profundo que el mar. El Señor lo permitió así a Abraham. A Abraham no le quedó dudas de que el Señor ama al hombre pecador y que por esa razón ha entregado a su Hijo Jesucristo. Esa es una razón de peso, pero esta misma razón de que Dios es amor, a sí mismo nos está enseñando algo más. Nos está enseñando a diferenciar
aquella característica que es muy propia de Dios y aquellas características que también son muy propias del mundo, que son propias también de Satanás, que son propias de aquel que es enemigo de Dios. De manera que cuando nosotros estamos diciendo que nosotros tenemos que amarnos unos a otros porque Dios es amor, estamos asimismo diciendo que en nosotros no debe haber envidia, no debe haber odio, no debe haber denigración, ni asesinato, ni menosprecio, ni aborrecimiento el uno al otro, porque estas obras no son de Dios. Estas obras son de las tinieblas, estas obras son del maligno. Eso dice la Escritura. Miren, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ame a su hermano no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo, está diciendo la Escritura. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que identificarnos con las obras de Dios. Si Dios es amor, Él nos pide a nosotros que nos amemos unos a otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Amarnos unos a otros. Amar a tu hermano, aunque esté feo. Amar a tu hermana, aunque te mire feo. Eso es lo que el Señor te pide. No odiarlo, no aborrecerlo, porque esas obras son del diablo. Sin embargo, de repente caemos en contradicción y nos parecemos más a los fariseos, que en el tiempo de Jesús se decían ser hijos de Abraham. Los fariseos en el tiempo de Jesús le decían a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les recrimina y les dice: no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y las obras de vuestro padre, el diablo, son las que quieren hacer. ¿Qué querían hacer? Matar a Jesús. Por esa razón Jesús les dice eso tajantemente: si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, la voluntad de Dios es lo que quisieran hacer, pero ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham, son hijos de vuestro padre el diablo. No puede haber entonces tal contradicción. No somos hijos de Dios y nos identificamos con las obras de la luz, o somos hijos del diablo y nos identificaremos entonces con las obras de las tinieblas. Ahora, la Biblia dice que amarnos unos a otros, expresarnos amor genuino uno a otro, esto es conocer a Dios, y esto es haber sido nacido de Dios. ¿Qué es esto? Conocer a Dios no implica que yo tenga un conocimiento tan grande de Dios. No. Yo puedo tener un conocimiento muy grande de Dios y ser tal vez un gran teólogo, conocer mucho de Dios. Pero si no tengo amor, dice el apóstol Pablo, nada soy. De manera que antes que el conocimiento de Dios de manera intelectual, lo que realmente nos debe identificar como hijos de Dios, lo que realmente va a evidenciar que tú eres un hijo de Dios, es la práctica del amor. Tal vez no sepas leer, tal vez no sepas ni escribir, pero si amas, eso es una evidencia de que tú eres un hijo de Dios. El amor. Por esa razón el apóstol Pablo dice: si hay algún don que nosotros debemos desear en nuestra vida cristiana, ese don es el amor. Por encima del conocimiento, por encima de las lenguas, por encima también de la misma predicación, si hay algo que nosotros debemos desear constantemente y anhelar en nuestras vidas, ese don espiritual es el amor. Porque el amor permanecerá para siempre. La segunda razón por la cual el Señor nos llama a amarnos unos a otros es porque Dios permanece donde hay amor. Repítelo conmigo. ¿Cuál es la segunda razón? Porque Dios permanece donde hay amor. Eso dice la Escritura. Veamos versículos 12 al 16. Dice la palabra: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Algunas personas ateas, agnósticas, que no creen en Dios, justifican su incredulidad con esta frase:
yo no creo en Dios porque nadie ha visto a Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Y déjenme decirles que aun cuando Dios ciertamente es espíritu y nadie lo puede ver, aquello que los ateos están diciendo que nadie puede ver a Dios es una mentira. Y es una mentira porque aun cuando Dios es espíritu, la verdad es que se hace manifiesto en aquella comunidad de creyentes, en aquella comunidad de sus discípulos, en las que hay verdadero amor. Ahí el Señor se manifiesta, eso dice la Escritura. Él está presente donde hay amor. La palabra también dice así: donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y están congregados en su nombre, están allí mismos dispuestos a hacer su voluntad. Por esa razón nosotros tenemos que considerar esto muy en serio, porque Dios está donde hay amor genuino, donde hay amor verdadero. Pero si en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en esta comunidad de creyentes hay envidia, hay murmuraciones, hay divisiones, hay contiendas, Dios no puede estar entre nosotros. A veces nosotros nos confundimos. A veces nosotros pensamos que como ya somos una iglesia bíblicamente constituida, Dios ya está aquí, a pesar de todo. No importa cómo trate yo al hermano, no importa qué haya en mi corazón, no importa cómo vivamos en nuestra comunión, Dios está aquí porque esta es tu iglesia. Y la verdad es que no. Dios está donde se confiesa su nombre verdaderamente y donde también hay amor genuino. Allí es donde Dios está. Por esa razón es que la Confesión de Fe de Westminster dice así: las más puras iglesias bajo el cielo están expuestas tanto a la impureza como al error. Y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesia de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. Porque el Señor así lo ha dicho en su palabra, que siempre habrá un remanente que le sirva dentro de los hombres. Pero hay iglesias que ciertamente se olvidan de esto, de que estamos expuestos al error, de que estamos expuestos a caídas, y entonces abren así las puertas para que el enemigo entre y comience a causar divisiones, problemas, disensiones, contiendas. Y la unidad, el amor, simplemente se opaca, se oscurece. Por esa razón nosotros debemos tener esto en cuenta. De manera que el amor en la iglesia no es una opción. Amarnos unos a otros no es una opción. No es si queremos o no amarnos unos a otros. Dentro de la Escritura, el amor unos a otros aparece como un mandamiento que nosotros debemos obedecer. Claro que nosotros somos muy desobedientes y a veces nos cuesta mucho obedecer la palabra del Señor, pero amarlos unos a otros no es una opción, es un mandamiento que el Señor espera que tú cumplas y que yo cumpla, que lleves a la práctica día a día y que yo también pueda vivirlo día a día. Es una característica de la iglesia, y la iglesia obedientemente debe someterse a la palabra del Hijo de Dios. Es un mandamiento que debemos obedecer. La tercera razón es porque el amor de Dios disipa el temor. Ahora repite conmigo, ¿cuál es la tercera razón? Porque el amor de Dios disipa el temor. Hasta ahora tenemos ya 3 razones por las cuales nosotros somos llamados a amarnos unos a otros. La primera razón es porque Dios es amor. Yo debo amar a mis hermanos porque Dios es amor. Si yo soy su hijo, debo distinguirme por eso, por amar también a mi hermano. La segunda razón es porque Dios permanece donde hay amor. Y esta tercera razón es porque el amor disipa el temor. Eso dice la palabra, dice el versículo 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor genuino que viene del cielo disipa el temor que provoca el pecado ante el juicio de Dios. Sabemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra todo pecado. De manera que nosotros, si queremos tener confianza en el juicio de Dios, debemos procurar en nuestra vida terrenal llevar a cabo esa práctica, amarnos unos a otros. No es una opción. Amarnos unos a otros es un mandamiento que en el futuro, que en la vida venidera nos dará confianza. ¿Y qué es amarnos unos a otros? Amarnos unos a otros es cumplir el mandamiento del Señor, es hacer su voluntad. Hacer la voluntad del Hijo de Dios nos traerá confianza en el futuro, nos traerá confianza cuando estemos delante del trono de Dios. El temor, aquellos que temen hacer la voluntad de Dios, son aquellos que simplemente se excusan. Son aquellos que simplemente dicen, la voluntad de Dios es una palabra muy dura, no puedo hacerla, no puedo llevarla a la práctica, no puedo cumplir los mandamientos del Señor porque son gravosos. Y sin embargo el Señor está diciendo, no, los mandamientos del Señor no son gravosos, son buenos para nuestras vidas. Así que si nosotros queremos tener confianza en el día del juicio, tenemos que comenzar ahora mismo a vivir en amor. El Señor dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 7 versículo 21. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nos amemos unos a otros. Que le amemos a Él, que amemos a Dios, pero que asimismo nos amemos unos a otros. Nosotros no podemos reprimirnos para amar, no podemos frenarnos para expresarnos amor, no podemos esperar hasta mañana para expresarnos amor. Hoy es el tiempo de que podemos expresarnos amor y que somos llamados por la palabra de Dios a amarnos unos a otros. No podemos tener temor a expresar amor, porque eso es contrario, eso no puede existir. Así como la luz y las tinieblas no se llevan, así como el bien y el mal no se llevan, tampoco el amor y el temor no se llevan. El amor es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es estar dispuesto a amarle a pesar de todo y amar a nuestros hermanos también a pesar de todo, a amarlos incondicionalmente. Pero el temor es reprimirnos, es ese miedo a que mientras yo quiero amar, reciba tal vez daño, y por esa razón me freno, me guardo, me cohíbo, me protejo a mí mismo, trato de guardarme, trato de vivir para mí mismo y no para los demás. Eso es temor a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, el Señor nos llama a expresarnos perfecto amor. Y esto implica sometimiento al mandamiento divino, esto implica vivirlo en el poder del Espíritu Santo y bajo la dirección de su palabra. Ahora veamos la cuarta razón, la última. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Y la Biblia también es clara, dice así: porque la prueba del amor a Dios es el amor entre los hermanos, es el amor al prójimo. Ahora dilo conmigo. Porque la prueba del amor a Dios es el amor entre los hermanos. Esa es la cuarta razón. Ahora nosotros no podemos decir que no tenemos razones suficientes para amarnos unos a otros. El texto es claro. El texto nos dice, debemos amarnos unos a otros, y aquí están las razones que fundamentan ese mandamiento. Algunos de repente dirán así: yo amo a Dios, aunque no me lleve bien con los hermanos, yo amo a Dios. El Señor lo sabe. Aunque mis hermanos no me caigan bien, yo amo a Dios. Aunque fulanito de repente se levanta contra mí, ahí medio lo soporto, yo amo a Dios.
Déjame decirte, hermano, que eso es una contradicción. Es una mentira. Y no lo digo yo nada más, lo dice la palabra. Miren el versículo 21. Versículo 20 y 21. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. No se puede amar a Dios a quien no se ve, y no amar al hermano que es creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijeron, ¿cómo resumes la ley? Él dijo, la ley se resume así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo, dice luego, es semejante. El Señor no dijo nada más, la ley se resume en esto, amor a Dios, sino que prontamente, inmediatamente, después de decir el primer mandamiento, dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que esos dos mandamientos existen juntos, no existen separados, existen juntos. No podemos pretender cumplir el primer mandamiento e ignorar el segundo. Y si nosotros también queremos cumplir solamente el segundo mandamiento, no es posible sin conocer el primero. Existen juntos. El amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo, en el amor a los hermanos. El amor a los hermanos es la evidencia de que tú amas a Dios. Eso es lo que dice el texto. No puedes decir que amas a Dios a quien no ha visto y a tu hermano a quien ves lo aborreces. Eso es una mentira, eso es una contradicción. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. Sin embargo, aunque esto es claro, algunos de nosotros tal vez preguntará, así como el fariseo, así como ese maestro de la ley que le preguntó entonces a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi hermano? Y Jesús no tan solo nos dirá quién es nuestro hermano, sino que a veces por salameros y preguntar más, nos dirá qué es lo que debemos hacer con nuestro hermano. Eso es lo que el Señor responde en la parábola del buen samaritano. No tan solo nos enseña quién es el prójimo, sino que también nos dice qué es lo que debemos hacer con nuestro prójimo. Y entonces con eso el Señor está diciendo la frase famosa de que dice así: bueno, si no me das, pues no me quites. Yo no le doy a mi hermano, pero pues tampoco le quito. Esa posición neutral no es bíblica. Eso no es de Dios. Aun cuando parece que es media buena la frase, que nos justifica, la verdad es que no es bíblica. Yo no le doy, pero tampoco le quito. Esa posición neutral no es propia de los hijos de Dios. Así que vamos a empezar por allí. Eso hay que quitarlo. La posición de un buen cristiano, de un buen hijo de Dios, debe ser dirigida, debe ser intencional a hacer el bien. El Señor nos llama no a estar en una posición neutral y solamente ser observadores, solamente mirar a ver cómo viven los demás, sino que el Señor quiere que nosotros de manera intencional podamos dirigir nuestras acciones a hacer el bien a los demás. Por eso es que Pablo dice así en la carta a los Gálatas, y dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos haciendo el bien. El bien debe hacerlo, debemos llevarlo a la práctica. Entonces, por esa razón, no podemos tener una posición neutral. Esa es la razón por la cual el apóstol dice, si ves a tu hermano tener hambre, no pienses, bueno, pues no le doy, pero tampoco le quito lo que tiene. No. Si ves a tu hermano tener hambre, lo menos que puedes hacer es
darle de comer. Eso es verdadero amor. Si ves a tu hermano desnudo, lo menos que puedas hacer es cubrirlo. Eso es un amor dirigido. Eso es un amor intencional. Si ves a tu hermano en la cárcel, lo menos que puedes hacer es visitarlo. Si ves a tu hermano sediento, lo menos que puedes hacer es saciar su sed. Al desnudo lo cubrirá, al encarcelado lo visitará, al que le pide prestado le dará, al que le insulta lo perdonará, al que le amarga la vida orará por él, al sediento espiritual lo conducirá a las aguas de la vida eterna que están en Cristo Jesús, al enfermo lo aliviará, llorará con los que lloran, cargará las cargas de sus hermanos, reirá con los que rían y hará muchísimas cosas más, porque son acciones dirigidas a hacer el bien. Pero es que yo puedo hacer el bien y me pagan con el mal. No, es que quien te va a dar la recompensa no es el humano, es Dios. No nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol Pablo, porque a su tiempo segaremos de Dios si no desmayamos. Nuestro amor tiene que ser dirigido, tiene que ser sacrificial, tiene que ser entregado, tiene que ser incondicional. Eso es un verdadero amor. Y esto está difícil, ¿verdad? Sí, pero no imposible. El apóstol Juan es un testimonio viviente de que el Señor con su palabra, si tan solo abrimos nuestro corazón, puede quebrantarnos y transformarnos. El apóstol Juan, luego de ser un hombre duro, llegó a ser un hombre tan amante de Dios y de su iglesia, que escribe todas estas cartas de amor. De manera que nosotros no debemos solamente amar de palabra, no amar con palabras vacías. El mismo apóstol lo dice en el capítulo 3, versículo 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que sean nuestras obras las que hablen de ese amor genuino que hay en nuestro corazón. No se trata nada más de decir Dios te bendiga, te amo en el Señor, pero ve cómo le haces. Tu asunto es tu asunto, mi vida es mi vida. No, eso no es verdadero amor, eso es egoísmo al 100%. Si queremos nosotros verdaderamente amar, tenemos que dirigir nuestras acciones intencionalmente a hacer el bien. Sin que nos pregunten, debemos estar dispuestos a hacer el bien. Les digo, esta no es una tarea fácil, pero no es imposible, porque los mandamientos del Señor, dice la Escritura, no son gravosos. Estos argumentos fueron suficientes para que un hombre de corazón duro como Juan fuera transformado en un discípulo amante de Cristo y de su iglesia. Y estas mismas razones serán suficientes para transformarnos a nosotros y convencernos de amarnos unos a otros, si tan solo abrimos nuestro corazón, los abrazamos, los recibimos y comenzamos día tras día a ponerlos por obra. Serán suficientes para transformarnos. Las razones son simples, pero ellas mismas no obrarán nada si nosotros no estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la palabra del Señor. Tu prójimo, a quien debes hacerle bien, es tu hermano, es tu próximo, es el que está cercano a ti. Y el que está cercano a ti es tu esposa, es tu hijo, es tu padre, es tu madre, son tus hermanos. Somos todos. Por esa razón tenemos que amarnos, dice la Escritura, incondicionalmente. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Puedes recordar las razones? ¿Puedes recordar cuáles son las razones por las cuales el Señor nos invita a amarnos unos a otros? La primera razón es porque Dios es amor. La segunda, Dios permanece donde hay amor. La tercera razón, porque el amor disipa el temor. Y la última razón es porque el amor a Dios se manifiesta precisamente en el amor unos a otros. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Vamos a orar.
nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es misericordioso, porque tu palabra, Señor, permanece para siempre y siempre nos enseña y nos muestra algo que tenemos que hacer. Y es precisamente amarnos unos a otros, amar a nuestro prójimo a pesar de todo, a pesar, Señor, quizá del daño o el mal que puedan hacernos. Tenemos que amarnos incondicionalmente porque así lo dice tu palabra. Y por esa razón, Señor, pedimos que esta palabra sembrada la confirmes y esta palabra, Señor, sembrada pueda germinar en nuestro corazón y podamos ser discípulos amantes, podamos ser hijos tuyos que vivamos en amor, podamos ser hijos tuyos que dedicamos nuestras obras, nuestras vidas intencionalmente para hacer el bien. Ayúdanos, eterno Dios, porque ciertamente es un mandamiento difícil, pero no es un mandamiento imposible. Es un mandamiento, Señor, que nos pides que hagamos día tras día. Por esa razón te pedimos humildemente que nos prepares, que nos convenzas, que nos uses, que nos transformes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.